tiempo de límite ahí. Be there. Estate ahí. What was told in the Old Testament? Lo que estaba ahí en el Antiguo The Testamento, same God in the flesh said to the disciples in the New Testament, ese mismo Dios en el Nuevo Testamento les dijo a sus discípulos, wait in Jerusalem. esperen en Jerusalén. How long? ¿Por cuánto tiempo? No time frame was given. No se le dio un tiempo. Wait in Solo Jerusalem. esperen en Jerusalén. So from the moment the Lord was taken up Así que desde el momento en el que el Señor fue llevado till the outpouring of the Holy Spirit, hasta el derramamiento del Espíritu Santo. today we know it lasted for 10 days. Amén. That's the whole purpose of such gatherings. You know? Ese es el propósito de estas reuniones. Where, like what Pastor Stephen mentioned earlier, Así como el pastor Steven dijo antes, we come together to break bread. venimos aquí para romper pan. Amen. Amén. Not so much the physical bread, No tanto el pan físico, but the bread of the living bread. pero el pan vivo. And when we come together, Y cuando nos reunimos, it's the Lord who breaks the bread, es el Señor el que rompe el pan. and He feeds us Y Él nos alimenta through different ways, through His anointed servants and handmaidens. a través de diferentes formas, a través de sus siervos y siervas. And the portion that the Lord breaks for each one of us Y la porción que el Señor rompe para cada uno de nosotros is according to our spiritual capacity. es acuerdo a nuestra capacidad espiritual. Some people can digest larger portion of food. Algunas personas pueden digerir grandes porciones de comida Some people can only swallow cereal. y otras personas solo pueden masticar cereal. It's true, you know, Es cierto, ¿no? right? ¿Verdad? There are many mothers here. Hay muchas madres aquí I'm sure you all can concur with y me estoy seguro de que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo that no wise mother will give a piece of meat to a newborn baby. de que ninguna madre sabia le daría un pedazo de carne a su recién The nacido. baby will choke and die. El recién nacido Am I se va a right? ahogar y morir. In the same manner, Es en esa misma manera, if you are a spiritual baby, si eres un bebé if the espiritual, Lord gives you a meat, si el Señor te da comida, you will carne, choke and die. te vas a ahogar y morir. Or you will just spit it out, O simplemente lo escupirás not knowing how to value them. sin saber cómo evaluarlo. It's okay to spit out, you know. Está bien escupir, ¿sabes? But the worst is, Pero lo peor es, when I say you, I don't mean you. ahora cuando yo digo ustedes, no me refiero realmente a ustedes o So tú. you must not be offended when I say you. Así que no se ofendan cuando digo ustedes. When I say you, I mean general you. Cuando digo ustedes, me refiero a un ustedes general. So instead of spitting, Así que en vez de escupir, you turn out to be a pig. tú no puedes escoger. And what do pigs do? ¿Y qué es lo que They hacen? trample down on the holy things. Se aplastan las cosas santas. So the Lord Jesus himself told us this. Los cerdos, incluso el Señor Jesús dice esto. Don't give the holy things to the pigs. No eches perlas a los cerdos. So I was very naive in my younger days. Así que yo no sabía mucho en mis días de juventud. I didn't know the difference between a pig and a sheep. Yo no sabía la diferencia entre un cerdo y una oveja. I thought all pigs are sheep. Yo pensaba que todos los cerdos eran ovejas. So I started giving them all these great nuggets. Así que yo les comencé a dar estas grandes porciones. And then later on I found out they were real pigs Y luego yo me descubrí que eran verdaderos cerdos and not sheep. y no ovejas. And I ended up getting trampled upon Y terminé siendo aplastado rather than the sheep valuing en vez de las ovejas valuando those gems of truth. esas perlas de conocimiento. And all throughout history, even in scripturally, we find this truth there. Y a través de la historia, incluso en la escritura, vemos estas verdades. During the lifetime of the Lord Jesus, Durante el tiempo de vida del Señor Jesús, if you read the Gospel of John, si leen el Evangelio de Juan, he tells the disciples, Él le dice a los discípulos, there are many things that I want to say to you, hay muchas cosas que los quiero decir, but you are not able to hear them. pero no serán capaces de oírlos, You are not able to understand them. no podrán entenderlos. So I'm not going to reveal them to you. Así que no se las voy a revelar a ustedes. I will wait for the Holy Spirit to come, Esperaría que el Espíritu Santo venga and then he will make them things clear to you. y luego Él aclarará las cosas para ustedes. So the Lord kept many things hidden. Así que el Señor mantuvo muchas cosas ocultas. Then after the Holy Spirit has come, Luego, después de que el Espíritu Santo vino, we would imagine nos imaginamos that we are now matured, que ya somos madurados, that we are able to digest. que somos maduros y podemos digerir. But then comes another problem. Pero luego viene otro problema. In the book of Hebrews, you'll read En el libro de Hebreos leemos, where the apostle begin to talk about the order of the Melchizedek. cuando el apóstol comienza a hablar acerca de Melquisedec, He introduces the subject, él introduce el tema
explains a little bit, explica un poco and then he stops. y luego para. He said, I will not go any further Dice, yo no voy a ir más en detalle because this is a very deep subject porque este es un tema muy profundo and you are not ready to receive y no that. están listos para recibirlo. So, all throughout church history, Así que a través de la historia de la iglesia, this is the problem. este ha sido el problema. It is the desire of God to give us the riches Es el of des- His treasures. Es el deseo de Dios darnos las riquezas de su tesoro, But our spiritual capacity, pero nuestra capacidad espiritual we have not chosen to grow. no hemos elegido crecer, We chose to remain as babies que nosotros elegimos permanecer como bebés all throughout our Christian life, a través de nuestra vida cristiana, when we should have grown to be a fully matured sons or daughters of God. cuando ya deberíamos de haber crecido a ser hijos e hijas de Dios maduros. We still remain babies. Todavía somos bebés. And when we should be eating strong meat, Y cuando deberíamos estar comiendo carne fuerte, we are still drinking milk. todavía bebemos leche. When we should have gone on to perfection, Cuando ya deberíamos de haber ido a la perfección, we are still like the children of Israel going around the wilderness, todavía somos como los hijos de Israel en el desierto, putting again and again the foundation of basic teachings. poniendo de nuevo los fundamentos de las enseñanzas básicas. Why are we not maturing further? ¿Por qué no estamos madurando más? This is a big problem. Esto es un gran problema. So, you know, the Lord God wants to give great things to His children, Entonces, el Señor Dios le quiere dar grandes cosas a sus hijos, pushing them further, a empujarlos más, encouraging them to lift up their wings and fly, animarlos a que esparzan sus alas y vuelen, to eat the riches of His glories. para que coman las riquezas de sus glorias. But we are always content with just eating the crumbs that will fall from the master's table. Pero siempre nomás nos contentamos con comer las migajas que caen de la mesa del maestro. We are always contented to just get second-hand sauces Estemos contentos con solamente nomás tener las sobras, rather than get a live telecast. en vez de tener la comida completa. See, like in Exodus chapter 20, ¿Sabes? Como en Éxodo capítulo 20, you'll read that the children of Israel had a great experience of seeing the glory of God. vimos como los hijos de Israel tuvieron una gran experiencia de ver la gloria de Dios. In Exodus chapter 19, En el Éxodo capítulo 19, verses 16 to 18, del versículo 16 al 18, you'll read that where the glory of God came down on Mount Sinai. vemos como la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí It was the express will of God y fue la voluntad directa de Dios, to reveal Himself to all the children of Israel. el revelarse en sí a todos los hijos de Israel. And the Bible does say Y la Biblia sí dice 3 million Israelites saw the glory of God with their naked que eyes. 3 millones de israelitas vieron la gloria de Dios con los ojos físicos And 3 million of them heard the audible voice of God. y 3 millones de ellos oyeron la voz audible de Dios, While many of us are dying for such experience, mientras que muchos de nosotros nos morimos por experimentar algo así. to them it was given in a platter. A ellos se les dio así regalado. But what was their reaction? Pero ¿cuál fue la reacción de ellos? In the latter part of Exodus 20, we read, Luego en Éxodo leemos, they told the prophet Moses, le dijeron al profeta Moisés, we don't want to hear God talking to us. no queremos oír a Dios hablándonos. It is too terrible. Es muy terrible. You know why it was too terrible? ¿Saben por qué era eso? Because the cost was too much to pay. Porque el costo era muy alto para pagar. We are not willing to pay the price. No estamos dispuestos a pagar el precio. So Moses, Así que Moisés, you go and pay the price. tú anda y paga el precio. You go up the mountain. Tú sube a la montaña. You can spend 40 days and 40 nights Tú puedes pasar 40 días y 40 because noches. you are single. Porque tú estás soltero. We got our families. Nosotros tenemos nuestras familias. We got our children. Tenemos nuestros hijos. My mother always told me that, you know. Y mi madre siempre me dijo eso, ¿sabes? You are single, what do you know about all Y this? tú eres soltero, ¿qué sabes de todo esto? Till the day she died, she always told me about that. Y hasta el día que murió, ella siempre me dijo eso. Say, you will never understand family issues. Ella me dijo, tú nunca entenderás los problemas familiares. So I used to tell her, Así que yo solía decirle, you are only handling 4 children, tú solamente estás lidiando con 4 hijos, one family. una familia, Whereas I look after 100 families in my ministry. mientras que yo cuido a cientos de familias en mi propio ministerio. I am handling 100 families issues. Estoy lidiando con cientos de problemas familiares. So I told her, I am more experienced than you. Así que yo le dije, yo tengo más experiencia que tú. But
Pero, as all mothers are, como todas las madres son, they will never agree. ellas nunca van a estar de acuerdo. Am I right, mothers? ¿Estamos de acuerdo, They will madres? never agree. Nunca estamos de acuerdo. And they always end up saying mothers knows best. Y ellos siempre dicen, la madre sabe mejor. But I quit arguing with her. Pero yo dejé de argumentar con ella. And I end up saying, yes, mothers are right. Y yo le dije, sí, las madres saben. So, the purpose is God wants to give a greater glory to his people. Entonces el propósito es que Dios quiere darles una gloria mayor a su pueblo. But they cut short. Pero el atajo And they told God or through the prophet Moses, fue a través del profeta Moisés. you talk to him. Tú habla con él. You hear Tú oye on our behalf. de parte de Then you nosotros. come and tell us. Luego tú vienes y nos dices. So this is the problem in the Old Testament. Entonces ese fue el problema en el Antiguo Testamento. Now if you come to the New Ahora Testament, vamos al Nuevo Testamento. now we have the Lord God manifest in the flesh. Ahora tenemos al Señor Jesús manifestado en la carne. Now here is the unseen God, Y aquí está el Dios no visto, seen by all men in the flesh, siendo visto por todos en la carne, proven to be the Son of the living God by many signs and wonders. probando ser el Hijo de Dios con muchas señales y milagros. And many have chosen to believe that he is the Son of the living God. Y muchos escogieron creer que Él es el Hijo de Dios. And a great following follows after him. Y un gran número de personas comenzó a seguirlo a Él. And in Matthew chapter 13 we read, Y en Mateo capítulo 13 leemos, the Lord spoke to them through parables. el Señor les habló dos palabras. Huge crowd of at least 20,000 people. Un gran grupo de personas, como de al menos 20,000 personas, They sit down in a conference like this se sientan en una conferencia como esta and they hear all these sermons. y oyen todos estos sermones. At the end of the sermon, Y al final del sermón, after the Lord gives the benediction, después de que el Señor dio la benedicción, they all get up and they go to the eatery. todos se paran y van a comer. Whether they understood or they didn't understand, Sí, ya sea que entendieron o no entendieron, it didn't matter to them. no les importaba a ellos. What mattered to them Lo was que les importaba era their headache to be healed, que se les sane el dolor de cabeza, their physical needs to be met. que sus necesidades físicas sean cumplidas. That was more important to them Eso era más importante para ellos than what the Lord was teaching them. que lo que el Señor les estaba enseñando. So the 20,000 left. Así que los 20,000 se fueron Then the 12 disciples gathered around the Lord y los Jesus 12 discípulos se reunieron con Jesús and they pressed him further. y comenzaron a empujarlo. Tell us the meaning of this parable. Danos el significado de esta parábola. Out of 20,000, De los 20,000, only 12 stayed behind. solo 12 se quedaron atrás. Only 12 chose to press on further Solo 12 decidieron empujar hacia adelante and want to know deeper. y quisieron saber más. They were not contented, Ellos no estaban contentos, or else the 20,000 were just contented mientras que los otros 20,000 sí estaban contentos with cereal. con solamente el cereal. But the 12 pressed on. Pero los 12 comenzaron a They said, empujar no, y dijeron, there's something deeper. Señor, hay algo más We are profundo not content with the cereal. y no estamos contentos con el cereal. We want something deeper. Queremos algo más profundo. So they lingered around the Lord Jesus. Así que se quedaron con el Señor Jesús. You know, after preaching a huge message, Sabes, después de predicar un gran mensaje, you would imagine the Lord would have been tired, tú right? te imaginarías que el Señor estaría cansado, ¿no? Though he was, Aunque lo estaba, but he liked to be sucked, a él le gustaba ser como chupado, just like a mother. como una madre. No matter how many times the baby cries to her for milk, No importa cuántas veces el bebé llore para beber su leche, as painful as it will be for her to feed the y baby, tan doloroso para que sea para ella alimentar a su bebé, I'm sure all mothers here will concur with me. y yo estoy seguro de que todas las madres aquí están de acuerdo con esto. No mother ever denies her baby the milk that she wants. Ninguna madre le niega la leche al bebé que lo quiere. Am I right, mothers? ¿Estoy de acuerdo, madre? Even the mother may be sleepy or tired or hungry, Ya sea que la madre esté cansada o hambrienta, she will get up to feed her baby ella se parará para alimentar a su hijo o hija. in the same manner. De esa misma manera, No matter how tired the Lord would be. no importa qué tan cansado el Señor estuvo, When the disciples come to milk him, cuando los discípulos vinieron a coger su leche, he was always ready to give them the deeper secrets. él siempre estaba listo para darle los secretos más profundos.
So these are the two kinds of people group that we find. Dice que estos son los dos grupos de personas con los que nos encontramos. Now this happened during the time of the Lord Jesus. Ahora, esto ocurrió durante el tiempo del Señor Jesús. And then after his resurrection, Y después de su resurrección, 500 gathered to see him last. 500 se reunieron para verlo una última vez. And he gave his last message Y él dio su último mensaje about the coming Holy Spirit acerca del Espíritu Santo que to venía, wait in Jerusalem para esperar en Jerusalén, for the Holy Spirit to come. para que el Espíritu Santo venga. And the 1 Corinthians chapter 15 tells us Y 1 de Corintios capítulo 15 nos dice, there were 500 people habían 500 personas on Mount of Olives when they heard him say this. en el Monte de los Olivos cuando escucharon esto, And 500 pairs of eyes saw him being lifted up to the heavens. y 500 personas lo vieron siendo alzado hacia los cielos. So 500 pairs of people heard him say, Así que 500 personas lo wait in vieron Jerusalem decir, espera en Jerusalén, until you receive the power on high. hasta que reciban el poder de lo alto. Then Luego you shall be witnesses unto me. serán testigos de mí. This is the command given. Esa fue la orden dada. So after the Lord was taken up, Así que después de que el Señor fue llevado, they all went back to their various homes. todos fueron a sus casas. And Acts chapter 1 verse 14 says, Y Hechos capítulo 1, versículo 14 dice 120 gathered in Jerusalem, que 120 se reunieron en Jerusalén and they earnestly contended for the promise. y estaban esperando fervientemente por la promesa. Now here is a staggering truth. Y aquí hay una gran verdad. 500 heard the command, 500 oyeron la orden, but only 120 paid the price. pero solo 120 pagaron el precio. So what happened to the 380? Entonces, ¿qué pasó con los otros 380? Not a good number, No es un buen número, ¿saben? which means only 1/4. Lo cual significa que solo un One-quarter press on further. cuarto siguió hacia adelante. 3/4 did not press on further, Y los otros 3/4 no siguieron hacia adelante, though they heard the command. aunque escucharon la orden. To them was presented these gifts. Se le fue presentado a ellos este don. The opportunity was presented. La oportunidad se les presentó. A door kept open, Una puerta se mantuvo abierta, but they were not willing to pay the price. pero no estuvieron dispuestos a pagar el The precio. question they wanted to know La was, pregunta que ellos querían saber era, how long do we need to wait? ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? I was curious about one factor when I read in the scriptures in Exodus chapter 24. Yo estaba curioso acerca de un factor que leí cuando estaba leyendo Éxodo capítulo 24. The Lord called the prophet Moses. El Señor llamó al profeta Moisés They come up to the mountain. y le dijo, ven a la I montaña, want to speak to you. quiero hablarte. So he climbed up to the mountain, Así que él subió a la montaña. and the scripture says La escritura dice he waited there for 6 days, que él esperó ahí por 6 and días. then on the seventh day, Y en el séptimo the día, glory of God invited him to have an audience. la gloria de Dios lo invitó a una audiencia en el cielo. The very first time I read that years ago, La primera vez que leí eso, años atrás, some things caught my eye. algo me llamó la atención. Why did he waited for 6 days? ¿Por qué esperó por 6 días? The Lord said, come up. El Señor le dijo, sube. If I give you an appointment, Si yo doy una cita, either you expect me to keep the appointment or I expect you to be on time to meet the appointment. tú me esperas a que yo mantenga la cita y el otro espera que uno llegue a tiempo a la cita. So the Lord said, come, I will want to talk with you. Así que el Señor le dice, ven, yo quiero hablar contigo. So he came on time, Así que él vino a tiempo, to climb up Mount Sinai. ¿sabes? Para escalar o subir el monte Sinaí. It will take 3 hours. Toma 3 horas. If you are a very able-bodied person, Si tú tienes un cuerpo bien físicamente entrenado, you could do it in 90 minutes. puedes hacerlo en 19 minutos incluso. But if you are a slow camel like me, Pero si eres como un camello lento como yo, or an average camel, o como un camello promedio, it will take 3 hours to climb up. te tomaría como 3 horas escalar, subir. So the prophet Moses been about close to 100 years old at that time. Así que Moisés ya siendo como alrededor de 200 años en ese entonces. Maybe it took him 3 hours too. Quizá le tomó 3 horas también. So he was to be there before sunbreak. Así que él tenía que estar ahí antes del ocaso. So I calculated Así que yo calculé, he must have got up at 2 o'clock in the morning él tuvo que haberse levantado a las 2 de la mañana, antes del amanecer, perdón. and with a torch in his hand. Y Torch. con el toque,
to climb up the mountain de su mano para subir a la montaña. early in the morning. Muy temprano en la mañana. That's a big price to pay Es un precio muy grande de pagar. when you can be so comfortable to sleep. O sea, tú puedes estar muy cómodo durmiendo Let the pastor do all the fasting and praying. y tú puedes dejar que el pastor haga toda la oración y el ayuno. Let me do all the feasting. Déjame hacer toda la fiesta. Recently, not only recently, all the time people write to me. Bueno, no recientemente, pero todo el tiempo la gente me escribe. Please fast and pray for me. Pastor, por favor, ore y ayune por mí. You fast and pray for me. Tú ora y tú ayuna por mí. You know why? ¿Sabes por qué? Because I have all the time in the world. Porque yo tengo todo el tiempo en el mundo. Why? ¿Por qué? Because you're in full-time ministry. Porque yo tengo un tiempo de ministerio a tiempo completo. Why you couldn't do it? ¿Por qué no lo puedes hacer tú? I'm busy. Yo estoy ocupado. I'm Yo busy. estoy ocupado. But remember one thing. Pero recuerda una cosa. You have a problem, not me. Tú tienes un problema, no yo. Right? ¿Verdad? If you have a problem, Si tú tienes un problema, who would pray with greater burden? ¿quién va a orar con un gran afán? It's you, Es para ser tú, not me. no yo. If I'm going to pray with greater burden for you, Si yo voy a orar con un peso más grande, it can only be through a supernatural impartation of the compassion of God, podría ser a través de una impartición sobrenatural de la compasión de Dios, so that I can enter into an identification with you. para que yo pueda entrar en un tipo de identificación contigo. So, Entonces, this is the problem now. este es el problema ahora. So, we want others to carry our burdens, Así que queremos que otros carguen nuestros yugos, but we will not pay the price. pero nosotros no pagaremos el precio. So, the prophet Moses waited on the mount for 6 days. Así que el profeta Moisés esperó en la montaña por 6 días. So, when I read that scripture, Y cuando leí esa escritura, I pondered, yo me pregunté, what would I have done that day? ¿qué habría hecho yo en ese día? Would I have waited 6 days? ¿Hubiera esperado 6 días? I think in our culture, Yo creo que en nuestra cultura, we would not even wait for 6 minutes. creo que ni esperaríamos por 6 minutos. We will look at our watch. Vemos el reloj. Where is God? ¿Dónde está Dios? Where is God? Every está? now and then. ¿Dónde está Dios? Cada cierto tiempo, ¿no? And then after 6 Y minutes, después de 6 minutos, you will say, okay, God didn't show up. dice, bueno, Dios no apareció, Let me go down. déjame bajar. And then when he wants to come, Y luego cuando quiere venir, let him call me again. bueno, que me llame otra vez. Amen, everybody? ¿Cuántos creen? Am I right? ¿Estoy en lo We would have correcto? done that. ¿Quién no habría hecho eso? So I was curious, how is it that Prophet Moses was able to wait there patiently for 6 days? Así que yo estaba curioso, ¿cómo es que el profeta Moisés esperó ahí pacientemente por 6 días? So to whom else can I ask this question except to the person himself? Y bueno, ¿a quién más le puede hacer esta pregunta excepto a la persona misma? So I purpose in my heart, Así que yo puse como propósito en mi corazón, if I ever had an audience with the Prophet Moses, si yo algún día tengo una audiencia con el profeta Moisés, I will ask him this question. yo le haré esta pregunta, Because that question holds the key. porque esa pregunta tiene una clave, una llave. So once several years ago, Así que varios años atrás, during a visit in heaven, durante una visita en el cielo, so I was graced by the mercies of God yo estuve con gracia, con las misericordias de Dios, to meet with Moses. y pude encontrarme con Moisés. But heavenly protocol dictates Pero el protocolo celestial dicta, you cannot just simply do all the talking. no puedes hablar todo el tiempo, You have to do only the listening. solamente puedes escuchar. But at times when God permits, Pero hay tiempos en los que Dios permite then you can talk. y luego dice, bueno, puedes So hablar. I had such a privilege. Así que yo tuve tal privilegio, So I popped up this question. así que yo puse esta pregunta. I said, Sir, I'm always curious about this one thing. Yo le dije, Señor, yo estoy curioso acerca de esto. What made you simply wait patiently for 6 days? ¿Qué es lo que te hizo esperar pacientemente por 6 días? So I told him, if I was there, Yo le dije, si yo hubiera estado ahí, or any one of us, o cualquier otro de we nosotros, will not wait there for more than 6 minutes. no habríamos esperado por más de 6 minutos. We would have just gone down. Simplemente hubiésemos bajado. How did you waited for 6 days? Así que, ¿cómo es que tú esperaste por 6 días? He looked at me with a great, big, fatherly face. Y él me miró con una cara así como de un padre, Such a great, loving look. una mirada muy amorosa. And he looked at me and he said, Y él me miró y me dijo, the answer is in that chapter itself. la respuesta está en el capítulo mismo. He said, go back and read that chapter. Y él me dijo, regresa y lee el capítulo. The answer is there. Y la respuesta está ahí. So I was about to tell him, Así que yo estaba a punto de decirle, I've read that hundreds of times, pero ya lo leí cientos de veces, but I was wise to just keep my mouth shut. pero yo fui sabio para mantener mi boca cerrada. So when I came out of the vision, Así que cuando salí de la visión, the first thing I did was to
turned to Exodus chapter Lo 24. primero que hice fue ir a Éxodo capítulo 24 And sure enough, I found the answer there. y seguramente ahí estaba la respuesta. The Lord told him, El Señor le dijo, come up to the mountain ven a la montaña and be there. y estate ahí, Period. punto, Be there. estate ahí. The Lord did not tell him time. El Señor no le dio un tiempo, Be there. estate ahí. And he took it seriously. Y él lo tomó en serio. God did not tell him, El Señor no le dijo, wait for me. espérame, If I don't come, si no vengo, you can go. tú te puedes ir. He said, be Él le there. dijo, estate ahí. It does not, there is no time limit there. No hay un tiempo de límite ahí. Be there. Estate ahí. What was told in the Old Testament? Lo que estaba ahí en el Antiguo The Testamento, same God in the flesh said to the disciples in the New Testament, ese mismo Dios en el Nuevo Testamento les dijo a sus discípulos, wait in Jerusalem. esperen en Jerusalén. How long? ¿Por cuánto tiempo? No time frame was given. No se le dio un tiempo. Wait in Solo Jerusalem. esperen en Jerusalén. So from the moment the Lord was taken up Así que desde el momento en el que el Señor fue llevado till the outpouring of the Holy Spirit, hasta el derramamiento del Espíritu Santo, today we know it lasted for 10 days. hoy en día sabemos que duró por 10 días. But at that time, Pero en ese entonces they did not know how long it was going to no last. sabían cuánto tiempo iba a durar. But they waited. Pero esperaron. They persevered Ellos perseveraron until the breakthrough came. hasta que el rompimiento vino. Keep on praying. La gente oró Keep on seeking. y siguieron Keep on buscando, knocking siguieron tocando until the breakthrough comes. hasta que el rompimiento vino. Never stop short. Nunca dejen, Never fall short. nunca caigan corto, You may stop just before the breakthrough comes. porque podrías parar justo antes de que venga el rompimiento Then you lose everything. y luego pierdes todo. Then you need to go back to the beginning again Y luego tienes que regresar de vuelta al comienzo and start from zero y comenzar desde to cero climb up the mountain. y otra vez subir la montaña. In the year 1992, En el año 1992, I think, no, sorry, 1991, no, fue 91, during my first visit to the US, durante mi primera visita a los Estados Unidos, I was invited by a church in New Mexico to minister in their Sunday church service. fui invitado a una iglesia en Nuevo México para predicar en el servicio del domingo. It was a small church. Era una iglesia pequeña, Maybe there were about 100 believers, habían alrededor de como 100 creyentes and most of the believers were Hispanic. y la mayoría de los creyentes eran hispanos, But it was not a Spanish service. pero no era un servicio en español. It was a lovely, spirit-filled Pentecostal church. Era una iglesia pentecostal muy bonita, muy fuerte. And it was